inflamatoria desmielinizante clónica, o CIDP, y tenemos como diagnósticos diferenciales la neuropatía motora multifocal con bloqueos de la conducción y la neuropatía paraproteinémica. Cuando vamos a estudiar estos, o sea, tanto en la evolución aguda como en la evolución más crónica, digamos que los hallazgos en el examen neurológico van a ser similares, van a tener pacientes que van a consultar por una paraparesia o por una cuadriparesia progresiva. La diferencia es el tiempo, ¿no es cierto? En las agudas evolucionan dentro de las 4 semanas, en las crónicas más allá de las 8 semanas, incluso puede en las crónicas evolucionar a partir de brotes, es decir, a lo largo de la vida tener varios episodios de debilidad transitorias que, bueno, mejoran cuando se instaura el tratamiento específico. Entonces, este paciente va a tener debilidad con una distribución de paraparesia o de cuadriparesia, dependiendo la severidad o el momento de la evolución en donde captemos el paciente. Van a tener hipo o arreflexia, los reflejos osteotendinosos son muy importantes, pueden tener calambres, pueden tener fasciculaciones. Y el primer estudio que vamos a solicitar, si estamos sospechando que sea inflamatoria, es una punción lumbar. ¿Qué esperaríamos encontrar en el líquido cefalorraquídeo en este tipo de neuropatías? ¿Quién lo sabe? Si estamos hablando de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿qué hallazgos encontramos en el líquido cefalorraquídeo? En la clase yo se los di cuando tuvimos las clases más. Un aumento en las proteínas con células normales. Ok, ¿cómo se llama eso? ¿Qué nombre recibe? Está muy bien tu respuesta, tiene un nombre específico. ¿Te lo acordás? Proteinorraquia, ¿no? No. Proteinorraquia es proteína en líquido cefalorraquídeo. Yo les voy a hacer una observación. Recuerden que hay un 10% de la rotación que es la nota apreciativa. Esa nota se constituye en las intervenciones que ustedes tengan en la clase, entre otras cosas. Obviamente también va a ser coherente al rendimiento que ustedes tengan en el examen y en las otras actividades evaluativas. Pero, digamos, si no intervienen, si no dan respuestas, porque ¿qué pasa? El diagnóstico de situación mío es que no están estudiando. Si nadie participa, si nadie aporta algo, o sea, yo les anticipo siempre que vamos a ver en la clase. La idea es que ustedes, si son inteligentes, tienen que leer por lo menos el tema y en el momento que estamos en la clase, estar con la bibliografía al lado. Eso haría un estudiante que sea buen estratega dentro de lo que es una rotación. Ahora, si ustedes no planifican nada, si solamente están en la clase en forma pasiva, obviamente eso después no pretendan una buena nota apreciativa. Y les tengo que decir que en esta primera semana noto que el rendimiento no es muy bueno del grupo. Así que pilas, les quedan 2 semanas por delante, espero que entiendan cuál es el mensaje. El estudiar es para ustedes, no es para mí. Yo ya me recibí, ya soy especialista, tengo la suerte que me gusta lo que hago, trabajo de esto. O sea que estudien a mí no me influye. A quienes les va a influir es a ustedes y lastimosamente a los pacientes que le toquen en suerte. Con lo cual, digamos que tienen que velar porque se note eso, que están estudiando. Si no se nota que están estudiando, claramente eso también se va a ver reflejado en la nota de la rotación. ¿Ok? Para que después no haya sorpresas ni reclamos fuera de lugar. Entonces, si no hay una participación acorde, es decir, una cosa es intervenir pero decir cosas que no tienen sentido. Eso tampoco es algo deseable. La idea es que intervengan con dudas o cosas que sean alucidas, o sea, al tema que estamos revisando. Porque para algo yo les anticipo cuál es el tema que vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Y si me preguntan, a mí como docente siempre me gusta más el estudiante inquieto, no el estudiante pasivo, que lo único que espera es que uno les dé algo que está en cualquier libro, en cualquier paper. Normalmente un estudiante activo es curioso por su cuenta, estudia el tema por su cuenta y aprovecha las instancias de confrontación con el docente para quitarse las dudas. Cuando uno más lee y no conoce el paciente, porque ustedes nunca han visto un paciente con esta patología seguramente, o bueno, por ahí les tocó con algún familiar y todo, pero no tienen la experiencia que es lo que yo sí tengo, que es la diferencia. Ustedes tienen más tiempo que yo para poder estudiar en este momento de su vida. Entonces, que se note que están estudiando. Que la verdad en esta semana no se ha notado mucho a nivel grupal, están bastante verdecitos. Habiendo tenido más ya todas las clases magistrales cuando empezó la rotación, cuando empezó la cursada, mejor dicho.
Bueno, lo buscan, en el libro está el nombre de qué, por qué, o sea, recibe un nombre específico este aumento de proteínas, como bien decía la compañera, y la celularidad normal. Si la celularidad da por encima de 10 células por milímetro cúbico, en el líquido cefalorraquídeo ya tengo que pensar en otros diagnósticos diferenciales, como puede ser un linfoma o puede ser un debut de un VIH, por ejemplo. Entonces tengo que considerar esos diagnósticos diferenciales. También ese líquido me va a servir para excluir patologías infecciosas. Si me da compatible con una infección específica, bueno, tendré que buscar que esa neuropatía viene por otro lado y no que es atribuible a un Guillain-Barré o a una serie de. Otro estudio que se puede realizar es la electromiografía con neuroconducción. Se puede pedir si tiene una paraparesia, le van a pedir de los miembros inferiores, si tiene una cuadriparesia, de los 4 miembros. La idea es, tiene un valor, confirmatorio de que se trata de una neuropatía y además un valor pronóstico. Las formas desmielinizantes son formas más leves, mientras que las formas axonales son formas más severas, donde va a costar más que el paciente se recupere y donde hay más posibilidades de que el paciente quede con secuelas severas y permanentes. Otros estudios que se podrían solicitar en el marco de la sospecha del Guillain-Barré son los anticuerpos antigangliósidos, el anti-GM1, el anti-GD1A, el GT1A o el GQ1B. En el caso puntual del síndrome de Miller-Fisher, por ejemplo, el GQ1B es bien típico. ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Miller-Fisher? ¿Qué tríada clínica tiene el síndrome de Miller-Fisher? Que es una variante del Guillain-Barré. ¿Quién lo sabe? Doctora, oftalmoplegia, ataxia y arrefexia. Profe, presenta. Lo que dijo Laura está perfecto. Esa tríada clínica, si ustedes piensan, es bastante diferente a un paciente con una paraparesia, una cuadriplegia. De hecho, puede no tener debilidad, un paciente con un Miller-Fisher. Entonces, por ahí primero voy a pensar en, no sé, una ACV de tronco, o incluso puedo pensar en una miastenia gravis, como diagnósticos diferenciales. Doctora. Entonces, bueno, con la punción lumbar y sus resultados, con la electromiografía, e incluso si sigo teniendo dudas, puedo pedir estos anticuerpos anti-GQ1B. Sí. Doctora, yo en cuanto a la punción lumbar, sino que es que yo no sé si ese sea el nombre, pero pues lo tenía, pero no sé, albúmina citológica. Te falta una palabra. Ah, ok, eso tenía anotado, listo, doctor. Te falta bueno, por eso hay que buscar en el libro. O ustedes ahora tienen ahí la computadora, por eso digo, son muy pasivos, porque si yo fuera viva dentro de la cursa, agarro en Google, pongo cómo se llama en Guillain-Barré, o sea, hasta eso tienen la posibilidad de hacer, pero noto que ni siquiera les da para teclear en el computador y tratar de rescatar un poco la clase. Entonces, eso me pone un poquito en alerta de que ni siquiera están despiertos para eso, para buscar en cualquier buscador que tienen ahí en la computadora. Y de paso ya tendrían cerradito el tema y anotan y se hacen sus apuntes de la clase. Pero bueno, eso ya es ingenio personal de ustedes. Yo no puedo influir sobre eso. Cuando yo fui estudiante era muy estratega con eso. Siempre tenía clarísimo que la clase había que llevarla preparada, me hacía mis apuntes, después ese mismo día yo leía el tema, esa era mi estrategia como estudiante. Pero bueno, ya verán ustedes cómo encaran esto. Bueno, habiendo hecho estos estudios que yo les mencioné, tengo dudas, puedo recurrir a la biopsia de músculo o a la biopsia de nervio. Muchas veces nos pueden dar negativos. De hecho, la hiperproteinorraquia puede que en las primeras 2 semanas todavía no aparezca en el líquido cefalorraquídeo y eso no me excluye el diagnóstico. Yo puedo seguir sospechando que se trata de eso y bueno, un estudio definitivo sería la biopsia de nervio. Y si me da negativa, puedo recurrir a hacer una biopsia de músculo porque, digamos, un diagnóstico diferencial podría ser también una miopatía, por ejemplo. Bueno, para entender un poquito qué es lo que ocurre en el síndrome de Guillain-Barré, es una patología autoinmune en la cual hay un pródromo de una infección en el mes previo, ¿sí? En general son infecciones del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal, puede ser que sea por Campylobacter jejuni, por Haemophilus influenzae, puede ser el mismo VIH, el que está involucrado en esa infección, citomegalovirus, Epstein-Barr, y actualmente hay que tener en cuenta a la infección por SARS-CoV-2, ¿sí? En el contexto de que estamos en la pandemia por COVID-19, ya se han visto casos, yo tuve una hace 2 semanas, o hace una semana tuve una paciente que hizo un Guillain-Barré posterior a haberse recuperado de COVID-19. Entonces está ese pródromo viral. Normalmente esos virus tienen en su cápside o las bacterias en su pared bacteriana tienen análogos estructurales con los gangliósidos
del nervio periférico, entonces una vez que se resuelve el cuadro infeccioso, el sistema inmunológico del paciente identifica esos gangliósidos similares a esas estructuras de los agentes infecciosos y empieza a generar una respuesta autoinmune dirigida contra el nervio periférico. Hacia la segunda semana es cuando se produce el pico de producción de los anticuerpos y eso coincide con el pico de mayor debilidad para el paciente. Y entre la segunda y la cuarta semana es que empieza a mermar y a disminuir la fabricación de esos autoanticuerpos, empieza a autolimitarse esa producción y empieza a ir mejorando la debilidad. Yo les hago una pregunta, entonces, si esto se autolimita y se va resolviendo, ¿por qué se trata? ¿Qué les parece? ¿Por qué tiene un tratamiento específico? Si de todas maneras esa respuesta autoinmune va a frenar. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento? Doctora, ¿no sería para como acortar el tiempo que va a tener de evolución la enfermedad? Exactamente, muy bien. Va a cortar el tiempo. Si el paciente va a ser una forma grave desde el inicio, está delimitado que ya hubo afección, digamos, vulvar, por ejemplo, o ya hay afección del nervio frénico, es posible que va a quedar ventilado de todas maneras. Lo que van a ayudar es que permanezca menos tiempo ventilado, a que se acorte el periodo de recuperación, ¿ok? Entonces, más rápidamente ustedes van a poder extubar el paciente, menos tiempo va a permanecer en la UCI y menos posibilidades de que se complique ese paciente. ¿Y de qué se morirá un paciente con Guillain-Barré? ¿De qué se muere? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la causa de la muerte? Distrés respiratorio, ¿O qué otra cosa puede? neumonía nosocomial, broncoaspiración, paro cardíaco, El paro cardíaco, ¿por qué ocurriría? por alteración de la respiración a nivel del nervio. No, eso daría una parada respiratoria. La parada cardíaca, ¿qué complicación puede haber que termine desencadenando una arritmia cardíaca en un Guillain-Barré? ¿Por qué mecanismo fisiopatológico podría ocurrir eso? ¿Alguien lo sabe? No sería por estimulación vagal. No, o sea, hay otro término que hay que utilizar que es más específico, teniendo en cuenta que ustedes están en nivel universitario. Por disautonomía, ¿ok? Las neuropatías pueden cursar con algo que se llama disautonomía. Entonces, esa disregulación del sistema nervioso autónomo que puede ocurrir en el marco de una neuropatía puede determinar la aparición de una arritmia cardíaca y dar una parada cardíaca del paciente. O sea, no solo morirse por insuficiencia respiratoria, por compromiso del nervio frénico, sino también pueden tener arritmias que terminen desencadenando la muerte del paciente. Bueno, tengan en cuenta que regionalmente acá en Colombia, al igual que ocurrió en Brasil, con el advenimiento del Zika aumentaron los casos, en su momento hubo también una epidemia, entonces acá, además de pensar en Campylobacter jejuni, Epstein-Barr, HIV, citomegalovirus, vamos a pensar también que el virus Zika puede condicionar la aparición de un Guillain-Barré, y teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia todavía por SARS-CoV-2, también ver que ya ha habido reportes de pacientes, tanto en China, hay un grupo italiano que también ha publicado varios pacientes que cursaron con esta infección o mientras estaban, después de haber iniciado la infección por SARS-CoV-2, presentaron paraparesia, cuadriparesia y en algunos casos pudieron documentar el SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo, en otros casos no lo pudieron hacer, pero con la evolución clínica se sabe que estuvo vinculada o fue una reacción posterior a la infección por SARS-CoV-2. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos dos agentes desencadenantes también en estos momentos. O sea, epidemiológicamente acá en Colombia el Zika y el SARS-CoV-2 a nivel mundial ya se considera que también es otro agente que puede desencadenar un síndrome de Guillain-Barré. Bueno, entonces recuerden, está el pródromo infeccioso, después se genera la reacción autoinmune que va dirigida contra la mielina o contra el axón, eso es lo que determina la debilidad del paciente, que hacia la segunda semana empieza a haber un declive en la producción de los autoanticuerpos y ya hacia la cuarta semana ya no hay fabricación de esos anticuerpos y el paciente entre la segunda y la cuarta semana empieza a mejorar espontáneamente. Lo cual no quiere decir que se vaya a recuperar del todo, sino que también puede quedar con alguna secuela. Hay distintas formas clínicas, la forma más común es la polineuroradiculopatía desmielinizante aguda,
tenemos otras formas como la motora axonal, que es la más severa, la faringo-cervicobraquial, que es una de las más leves, el Miller-Fisher, como había dicho la compañera, que se caracteriza por oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, que también es una de las formas más leves. Y tenemos otra variante que se llama de Bickerstaff, que es una variante encefalítica, que es como la más difícil de identificar o de diagnosticar, y también es una forma más severa. Bueno, entonces la idea es eso, hay una autolimitación de esa respuesta autoinmune, se debe a linfocitos T autorreactivos, y lo que hacemos es tratarla, a pesar de que se autolimita, para impedir que, o sea, para acortar la duración de esta enfermedad y para impedir que haya mayor discapacidad. Más allá de que el paciente recupere la fuerza muscular, hay un 15% que pueden quedar con una incapacidad severa, y hay un 50% de pacientes que quedan con incapacidades leves, como pueden ser algunas parestesias, disestesias, ¿sí? Que les molestan a lo largo de la vida, pero bueno, por lo menos sobreviven, ¿ok? Para el tratamiento específico utilizamos inmunoglobulina G, 2 gramos kilo total, se divide de 3 a 5 días, dependiendo qué presentación tengan donde ustedes trabajen. Se puede utilizar también plasmaféresis, que tiene la misma potencia, por así decirlo. Yo creo que la elección va a depender de si la tienen disponible o no en el lugar donde ustedes trabajan y qué es lo que más rápido pueden ofrecerle al paciente, si la inmunoglobulina o la plasmaféresis. Los corticoides no se utilizan, la información lo que dice es que no ayudan en la recuperación del Guillain-Barré, hasta incluso puede empeorar un poquito por contribuir a que haya una miopatía asociada. Es importante, en la medida que se pueda, siempre hospitalizarlos en unidad de cuidados intensivos. Tengan en cuenta, por ahí si el paciente ya llega con una paraparesia de casi 2 semanas de evolución, no va a seguir progresando, entonces ese paciente puede estar en sala general, pero un paciente que de inicio, no sé, hace 3 días empezó con paraparesia y le llega al tercer día con una cuadriparesia severa, obviamente está ahí al borde ya de necesitar la asistencia ventilatoria mecánica y es mejor de una hospitalizarlo en la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente no tiene sostén encefálico, es un signo de alarma, quiere decir que inminentemente se viene la insuficiencia respiratoria, entonces más vale ya ahí ventilarlo tempranamente para evitar que haga una parada respiratoria, ¿sí? Entonces, lo ideal es hospitalizarlos en unidad de cuidados intensivos, hay que hacer un seguimiento muy estricto, hay que hacer control de la fuerza muscular en el día, varias veces en el día, y además de dar el tratamiento específico hay que prevenir las complicaciones. Como decía, se puede por ahí, el paciente se puede broncoaspirar, el paciente puede presentar una arritmia cardíaca, puede presentar una trombosis venosa profunda por la inmovilización y terminar haciendo un TEP, y esa ser la causa finalmente de la muerte. Bueno, ¿alguna duda con el Guillain-Barré? Pregunta, comentario, algo que quieran, alguna cosa que no les hace. Doctora, la gamaglobulina intravenosa no se usa acá. Sí, se usa. Sí, sí, sí. Sí, está disponible acá en Colombia. Sí. Ok, doctora. Bueno, supongan que viene un paciente que empezó con una paraparesia hace un mes y progresivamente en la semana siguiente siguió aumentando la debilidad y ya llega a los 2 meses con una cuadriparesia, ¿sí? Piensen que si hubiese sido un Guillain-Barré, la secuencia es que el pico de debilidad ocurre hacia la segunda semana y ya entre la segunda y la cuarta semana el paciente va a ir mejorando espontáneamente. O sea que si el curso clínico es progresivo más allá de los 2 meses, tengo que empezar a pensar que no se trata de un Guillain-Barré, sino de una neuropatía crónica. En los estudios complementarios se van a encontrar con los mismos hallazgos. Va a estar la disociación albuminocitológica en el líquido, en la electromiografía van a tener un patrón desmielinizante o axonal, pero les tiene que hacer ruido el hecho de que evolucione por más tiempo. Si esto ocurre, tienen que pensar en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que es muy similar por ahí al Guillain-Barré, pero la gran diferencia es que evoluciona en el tiempo más solapadamente y más progresivamente. También puede evolucionar en brotes, es decir, el paciente a lo largo de la vida tener varios episodios de debilidad fluctuante. Algunas diferencias es que no hay factor desencadenante previo infeccioso, ¿sí? Puede haber patologías asociadas como el VIH o la gamapatía monoclonal y es raro que un paciente con una CIDP curse con insuficiencia respiratoria. Bueno, entonces básicamente los criterios para establecer esto como criterio diagnóstico es ver que un paciente tenga una debilidad progresiva más allá de los 2 meses, ¿sí? Todos coinciden en eso,
que tiene que haber una disociación aluminocitológica en el líquido, que en la electromiografía podemos encontrar que puede ser una polineuropatía desmielinizante o puede ser también axonal o mixta, desmielinizante axonal, puede ser sensitiva motora también. Respecto al tratamiento, hay una diferencia que acá sí los corticoides pueden llegar a servir. Se puede probar metilprednisolona 1 gramo de 3 a 5 días y algunos pacientes con esta CIDP pueden llegar a responder. En caso de que no funcione la metilprednisolona, ahí sí recurrimos a la inmunoglobulina o a la plasmaféresis, la misma dosis que usamos para el Guillain-Barré, 2 gramos kilo total, y la plasmaféresis se usan 5 sesiones por lo general. Estos pacientes también, si los brotes son recurrentes a lo largo de la vida o si la debilidad es muy severa en cada episodio que tienen, por ahí van a requerir inmunosupresión crónica, puede utilizar azatioprina, puede utilizar diclofenolato, ¿sí?, para tenerlos inmunosuprimidos en forma crónica y evitar el uso de corticoides crónicos por todas las consecuencias que eso trae. ¿Ok? Bueno, vamos a lo siguiente importante de la clase de hoy, que es la crisis miasténica. Para eso debemos recordar que la miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular de la unión neuromuscular, donde hay un bloqueo postsináptico de los receptores de acetilcolina, ya sea por anticuerpos dirigidos directamente contra el receptor o anticuerpos dirigidos contra algunos cofactores enzimáticos que participan en el adecuado funcionamiento de este receptor. Los más conocidos son el ACRA o anticuerpo antirreceptor de acetilcolina y el anticuerpo anti-MUS, ¿sí? Hay otros como antificina, o titina, creo que era, que son anticuerpos que se han identificado en el marco de la investigación, pero no los tenemos todavía disponibles para realizarlos en la práctica profesional habitual de todos los días. Entonces, la crisis miasténica es esa debilidad adquirida que es tan grave como para requerir intubación o retrasar una extubación después de una cirugía en un paciente con miastenia gravis ya diagnosticada. O también puede ser el debut, o sea, un paciente que no conocía que era miasténico y que debuta con esta insuficiencia respiratoria. Entonces, el tema es que esta insuficiencia respiratoria ocurre a consecuencia de una debilidad tan severa en el paciente que termina requiriendo intubación orotraqueal y asistencia ventilatoria mecánica. Debemos recordar la clasificación de la miastenia, esto lo vimos ya en la clase de debilidad, que fue la última que hicimos dentro de las clases magistrales. Hay pacientes que cursan con una clase 1, que es solamente ocular. Es muy raro que un paciente con una miastenia ocular termine en crisis miasténica. Hay un pequeño porcentaje de las miastenias oculares que después viran hacia una miastenia generalizada. Y bueno, las más susceptibles de terminar en una crisis miasténica sí son las miastenias generalizadas. La miastenia generalizada puede ser la clase 2, 3 y 4. La clase 2 es con debilidad leve, la 3 es con debilidad moderada y la 4 con debilidad grave. Y a su vez estas 3 se dividen en A y B dependiendo. Clase A va a ser si la debilidad es predominantemente en las extremidades y en el tronco. Y B, si la debilidad es predominantemente en los músculos orofaringeos o respiratorios. Claramente los pacientes con de clase B son los que también son más susceptibles de poder padecer una crisis miasténica. Y la clase 5 es, como les dije, cuando el paciente ya requiere intubación con o sin ventilación mecánica por esa debilidad y estamos ante una crisis miasténica. La idea es que con el tratamiento farmacológico que uno le va instaurando, tratemos de que el paciente vaya mejorando su clase funcional dentro de la enfermedad. En general, al 10% de los miasténicos les puede ocurrir una crisis miasténica a lo largo de toda su enfermedad. Tiene una mortalidad del 4%, eso en países desarrollados, donde la identificación es rápida. Y hay una particularidad que el timoma o los restos tímicos en los pacientes que sufren crisis miasténica se presentan el 30%, mientras que en general el 10% de los miasténicos tienen timo o timoma. Normalmente se asume que ese es el lugar donde se producen los autoanticuerpos y hay que tener en cuenta, esto es importante en la terapéutica, porque si yo identifico un paciente con crisis miasténica que tiene restos tímicos, es importante hacer una cirugía de esto, ¿sí? Hablar con el cirujano de tórax que se haga una remoción de ese timo o del timoma y eso va a mejorar el estatus inmunológico del paciente. Por lo general en la crisis miasténica hay algún desencadenante, la mayoría de las veces son infecciones, que por lo general son del tracto respiratorio. También puede ocurrir en el marco de una intervención quirúrgica, esto que le decía, el retraso en la extubación de un paciente. Por ahí un miasténico que ingresó para hacerse una colecistectomía y cuando lo quiere extubar el anestesiólogo no puede, o sea, tiene dificultades en la extubación.
Bueno, y esto puede constituir una crisis miasténica. Hay fármacos, muchos fármacos, ahora vamos a ver. Siempre que le den una medicación a un miasténico, revisen la lista de fármacos, cuidado, incluso para cosas tan banales como un antibiótico o un medicamento cardiovascular o incluso antiepilépticos, hay que tener cuidado qué es lo que le administramos. Y más que nada también las drogas anestésicas, con eso hay que tener mucho cuidado. También puede ocurrir por suspensión abrupta del tratamiento, así como yo les dije que los epilépticos que suspenden de un día para el otro la medicación pueden terminar en un estatus epiléptico. Bueno, los miasténicos que suspenden su medicación pueden terminar en una crisis miasténica. Y en las mujeres el embarazo y el parto también pueden ser factores condicionantes de la aparición de una crisis miasténica, por lo cual, al igual como en las epilépticas el embarazo tiene que ser programado, en las personas miasténicas también tiene que ser programado. Idealmente cuando la paciente está muy bien controlada, ahí se le recomienda que quede embarazada y además de hacer los controles con el obstetra, tiene que tener controles con el neurólogo más seguidos mientras dure el embarazo e incluso antes del parto. Y también puede ser una evolución espontánea dentro de la historia natural de la miastenia. Eso va a ocurrir más que nada en los pacientes que tienen clase funcional que yo 4B, por ejemplo, que a pesar de estar recibiendo tratamiento específico, permanecen con una pobre clase funcional y con mucho compromiso respiratorio vulvar, y eso, bueno, inminentemente va a terminar en una crisis miasténica.